Noticias de última hora. Un año de la fuga de alias Fito. Pistas falsas, allanamientos y equipos de rastreos que no han dado con el paradero. Durante estos meses se han tejido varias hipótesis sobre su paradero. La mañana del domingo, 7 de enero del 2024, elementos militares y policiales entraron a la cárcel regional, en las afueras de Guayaquil. La idea era realizar una inspección y trasladar a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a otro recinto carcelario. El recluso, cabecilla de los choneros, no estaba. Se había fugado de esa cárcel. Los rumores de que alias Fito había escapado de prisión circularon durante toda la mañana. Cientos de militares lo buscaron por horas, por varios rincones de la regional. Por celdas, ductos, alcantarillas, pabellones, oficinas, techos, pero no había rastro. Recién por la tarde las autoridades confirmaron que alias Fito se había fugado. En realidad, era la segunda fuga, pues el cabecilla de los choneros había escapado años atrás de La Roca, la cárcel de máxima seguridad. Un año después de ese hecho, Adolfo Macías Villamar, quien cumplía una pena de 34 años tras ser sentenciado en 2011, no ha sido encontrado. Aunque existe una difusión roja en la Interpol, que mantiene activa la alerta de búsqueda en decenas de países, no hay rastro de él. Durante estos meses se han tejido varias hipótesis sobre su paradero, de que aún está en el país, de que fugó al extranjero, e incluso por momentos la mirada se puso en Argentina, a donde se fue su familia. Su pareja e hijos fueron detectados en Córdoba. Allí se habían instalado en un country, urbanización. Argentina revisó su condición migratoria y los mandó de vuelta a Ecuador. Como no pesaba una orden de prisión en contra de ellos, fueron liberados horas después de ser deportados. El gobierno de Javier Milei los envió en un avión militar y la operación fue todo un suceso en Argentina. El escape de Fito trajo incidentes en las cárceles. El escándalo en la fuga y la presión por los débiles controles en la cárcel llevaron al gobierno de Daniel Noboa a declarar un estado de excepción con el escenario de una crisis carcelaria. 2 días después de ese hecho, el 9 de enero, una incursión armada en el canal TC Televisión complicó más el escenario de inseguridad en el país. Hombres armados entraron a las instalaciones y tomaron como rehenes a empleados en un set de noticias. Ecuador presenció en vivo ese hecho, pues la señal quedó abierta. En varios países del mundo se divulgó esta noticia. La incursión se controló horas después con la captura de los sujetos, que se vincularon a los tiguerones. El gobierno declaró luego un estado de conflicto armado interno y declaró a los GDO como grupos terroristas. Por alias Fito se ofreció una recompensa millonaria que no ha logrado tener efectos para su captura. El gobierno abrió canales para receptar datos que permitan llegar a su captura. Seguimos con las noticias. La presidencia de la República estará en manos de Cynthia Yeliber durante 3 días, según el decreto ejecutivo número 500. En este periodo, el mandatario Daniel Noboa podrá hacer campaña electoral. Juristas analizan si esta medida respeta la Constitución. La licencia arrancará desde las 5 de la tarde del jueves 9 de enero hasta las 4:59 del domingo 12 de este mismo mes. Así consta en el decreto ejecutivo número 500, emitido este 7 de enero, en el cual Daniel Noboa encarga la presidencia a Cynthia Yeliber Mora. El decreto expresamente señala que la decisión se da en razón de la ausencia temporal del presidente de la República por la circunstancia de fuerza mayor. Más abajo además especifica que mientras dure la ausencia temporal del presidente de la República, Noboa no utilizará ningún recurso público ni recibirá remuneración alguna. Esta nueva disposición llega tras semanas de críticas sobre la figura de presidente candidato, a la que José de la Gasca, ministro de Gobierno, sigue defendiendo y sostiene que está dentro del marco de lo legal. El presidente, en el sentido democrático y viendo hacia dónde quieren llevar las cosas, respetuoso inclusive del órgano electoral, el presidente dice: se ha producido un caso de ausencia temporal por fuerza mayor, debo encargar la presidencia a la señora Cynthia Yeliber. Pero estas declaraciones hechas en un medio radial ya tienen reparos, pues para el constitucionalista José Chalco, con la emisión de este decreto de menor rango, se está inobservando la Constitución. Aquí se ha hecho una simulación de licencia del Parlamento. Por no ir al Parlamento a pedir la licencia. Se dice que hay ausencia temporal por fuerza mayor. Hacer campaña no es fuerza mayor. Además señala que en un contexto general la interpretación de la normativa se está estirando tanto que se podría caer en un ejercicio fraudulento. El Código de la Democracia no señala una sanción por no pedir licencia. Seamos claros. Pero sí sanciona como falta grave y como falta muy grave el que los servidores públicos hagan campaña.
Cynthia Yeliber Mora es aliada de Noboa desde el 2021, cuando cumplió funciones de asesora mientras él era asambleísta. También se ha desempeñado en cargos de administración pública como coordinadora zonal 5 del Ministerio de Gobierno entre el 2021 y 2022, subsecretaria general de despacho de la presidencia entre el 2023 y 2024. También se desempeñó como presidenta del directorio de ENCO, cuya liquidación finalizó en el 2024. Y tras el decreto emitido, el presidente candidato Daniel Noboa cumplió varias actividades en la provincia del Guayas. Desde el cantón Yaguachi anunció que arrancará su campaña electoral muy pronto. Antes de ausentarse por casi 72 horas de su cargo como presidente de la República por causas de fuerza mayor, el primer mandatario recorrió este martes varias obras públicas en la provincia del Guayas. Fue así que Noboa visitó la obra de construcción de las vías de acceso al Quinto Puente en la parroquia Virgen de Fátima en el cantón Yaguachi. En su discurso se refirió a la campaña política y aseguró que pronto realizará actividades proselitistas. Estoy parado al frente de ustedes como presidente de la República. Muy pronto estaré como también candidato haciendo campaña. El jefe de Estado acotó que la obra del Quinto Puente que conectará Guayaquil con Durán, Naranjal, Yaguachi y con las carreteras existentes en esta zona tendrá un costo de más de 1.500 millones de dólares. Se prevé que esta obra, que ya consta como proyecto en la Secretaría de Inversiones Público-Privada, reduzca de 2 horas a 45 minutos el tiempo de llegada del transporte pesado a las terminales portuarias de la urbe. Espero continuar con ustedes trabajando. Eso ahí es mi anhelo, más que cualquier proceso electoral. En horas de la tarde, el jefe de Estado se trasladó a Guayaquil y visitó el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, en donde inspeccionó el primer laboratorio de bioseguridad, nivel 3. Posterior a esta actividad, el primer mandatario recorrió la unidad de terapia intensiva materna del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. La construcción y equipamiento de esta unidad representa una inversión total de más de 3 millones de dólares. La candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, Luisa González, realizó ayer el lanzamiento de su campaña en la ciudad de Esmeraldas, en un evento que convocó a sus simpatizantes. Ella expuso su plan de gobierno y presentó sus propuestas claves para el país. Vayan y practiquen el arte, la cultura y el deporte. Seguido de esto, González se trasladó al cantón Esmeraldas, donde continuó su gira por la provincia. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, en cadena nacional ofrece disculpas públicas a los familiares de los 4 niños del caso Malvinas. Además, advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se sancione a una jueza que declaró la desaparición forzada. Estoy aquí para decirles a las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven, siento mucho lo acontecido. Jamás se podrá entender lo que ustedes están viviendo. Pero no solo ustedes, la sociedad entera que ha visto el horror, el terror y la máxima degradación posible en este caso. Hechos así no deben repetirse. Lo lamento, mis más sentidas disculpas. Como ministro de Defensa Nacional, dejo en claro que no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. Seguimos con las noticias. Candidato a asambleísta Ricardo Patiño afirma que la victoria presidencial de Luisa González significará el regreso de Rafael Correa y la liberación de Jorge Glass. Desde el 5 de enero pasado y hasta el 6 de febrero de 2025 el país se encuentra en campaña electoral, cuyo sufragio está previsto para el 9 de febrero próximo. En el inicio de la campaña electoral, el candidato a asambleísta nacional Ricardo Patiño por el Movimiento Revolución Ciudadana afirmó que el triunfo electoral de la candidata presidencial Luisa González significará el retorno al país del exmandatario Rafael Correa y la liberación del condenado por corrupción Jorge Glass. En redes sociales circuló un video del aspirante a la Asamblea Nacional donde se observa estar sobre una tarima en Guayaquil, y afirma, volverá Rafael. Y con frontalidad Patiño afirma que sí, y que regrese Correa, así es, y le hemos dicho así va a ser, y Jorge Glass estará libre, todos nuestros compañeros regresarán.
Patiño a los seguidores de la organización política Revolución Ciudadana los conmina a conquistar ese voto palmo a palmo, porque solamente así volverá Correa. Liberaremos a Glass y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la presidencia de la República del Ecuador, pero va a volver Correa. El Ecuador desde el pasado 5 de enero se encuentra en un proceso de campaña electoral que se extenderá hasta el 6 de febrero. Cada candidato activó el proselitismo político en todas las ciudades del país en busca de un triunfo electoral. Son 16 binomios presidenciales que se disputarán el sillón presidencial el próximo 9 de febrero cuando serán los comicios generales. Seguimos con las noticias. Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otros 21 procesados en el caso Purga conocerán este martes si se avanza o no al dictamen acusatorio de Fiscalía. De las 25 personas investigadas en el caso Purga por delincuencia organizada, solo 2 recibieron un dictamen abstentivo de parte de la Fiscalía General. Este martes, 7 de enero, se reinstalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Purga y el juez penal de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, conocerá si se han ordenado y completado varias diligencias solicitadas a la Fiscalía por los procesados y resolverá si se declara o no la validez de todo lo actuado dentro del proceso. En esta causa se procesa por el delito de delincuencia organizada a 23 sospechosos, entre quienes está el exlegislador del Partido Social Cristiano, PSC, Pablo Muentes. Los expresidentes de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo y Hugo González, además de otros exjueces, abogados y funcionarios judiciales del Guayas y excomandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esta diligencia fue suspendida el 24 de diciembre pasado por el juez de la Cadena, luego de disponer a la Fiscalía que ordene, en un término no mayor a 48 horas y que las diligencias se practiquen en un plazo perentorio no superior a los 10 días, varias diligencias solicitadas por los procesados. Según el magistrado, lo que se buscaba es garantizar el derecho a la defensa de quienes son investigados por ser parte de una estructura delictiva conformada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Para las 8:30 de este martes han sido convocados los sujetos procesales que participaron en las 3 primeras jornadas de esta diligencia, es decir, el fiscal general subrogante Wilson Toenga, la Procuraduría General del Estado y el Banco del Pacífico, quienes actúan como acusadores particulares. Para esta reinstalación se ha dispuesto que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, tome los recaudos del caso para que sean trasladados a la sala del 8º piso de la Corte Nacional los procesados Pablo Muentes, los exjueces Johan Marfetán, Fabiola Gallardo, Henry, Guillermo Pedro y Ramos Alberto. Además de Fausto, primo de Muentes. Seguimos con las noticias. Y les contamos que el presidente candidato Daniel Noboa visitó el espacio integral familiar La Ferroviaria, esto al sur de Quito, para destacar la recuperación de ese centro que se llevó a cabo hace 6 meses. Allí dijo que la gente es la mejor embajadora de su gobierno. En este inicio de la primera semana laboral del 2025, el presidente candidato Daniel Noboa visitó el sur de la capital. Estuvo en el espacio integral familiar La Ferroviaria, en este punto donde se desarrollan actividades para niños, jóvenes y adultos mayores. Este lugar fue inaugurado por el primer mandatario hace aproximadamente 6 meses y hoy regresó para recordarle a la ciudadanía parte de sus obras. Escuchemos lo que dijo. Al inicio de este periodo vimos cómo estaba abandonada la ferroviaria y este centro en específico estaba en muy mal estado. Hemos hecho un trabajo titánico de varios ministerios para que se pueda rescatar esto que puede ser el corazón de la comunidad. Mencionó además que se siente orgulloso de gobernar el país junto a sus ministros y además que los mejores embajadores de su trabajo son los ciudadanos. Escuchemos. No hay mejores embajadores que ustedes mismos de ver lo que este gobierno está haciendo, y lo que sí estoy convencido es que cada uno de los miembros del gabinete que están aquí le han puesto todo su corazón a mejorarle la vida a cada uno de ustedes, a mejorarle la vida a los ecuatorianos en general. Me orgullo de ser cabeza de este gabinete ministerial y de trabajar en conjunto por su bienestar, porque al final del día son ustedes los que hoy en día están gobernando, son ustedes los que hoy en día están determinando cuál es el futuro del país. Finalmente el acto terminó con la repartición de la tradicional rosca de Reyes de este 6 de enero y como dato curioso fueron los ministros que lo acompañaron, entre ellos el ministro de Vivienda, Telecomunicaciones, la ministra de Educación, así como también la ministra de la Mujer, quienes se encargaron de repartir la rosca entre los ciudadanos que se dieron cita en este punto.